Una de las principales fuentes de ingreso de todo país es a través del cobro de tributos. Nosotros contablemente dentro de una empresa vamos a crear una obligación por pagar al Estado para poder cancelar estos tributos. Sin embargo, nos va a quedar como tarea poder saber qué vamos a reconocer por el lado del debe. Podríamos hablar de reconocer un gasto, podríamos hablar de reconocer un activo o podríamos estar hablando que simplemente estamos reteniéndole a un tercero para poder entregarle este tributo al Estado, por lo cual correspondería la reducción de un pasivo. Primero veamos qué es lo que nos dice nuestro plan de cuentas para poder entender qué elementos vamos a utilizar al momento de registrar estos tributos. En nuestro plan contable tenemos principalmente la cuenta 40, donde vamos a registrar todas las cuentas por pagar en conceptos de tributos hacia el Estado. Todas mis obligaciones con el Estado voy a registrarlas con la cuenta 40. También vamos a tener por el lado del gasto la cuenta 64, donde voy a reconocer por gastos de tributos también temas de impuestos, contribuciones, tasas e intereses moratorios. Finalmente, en nuestro último plan de cuentas se ha creado dentro de los activos una cuenta 16.7 de impuestos por acreditar. Aquí lo que vamos a encontrar son los pagos a cuenta, pagos del ITAN, entre otros. Pero vayamos a ver todos estos conceptos en la explicación de nuestra pizarra. Los tributos pueden ser divididos en tres conceptos. Tenemos los impuestos, las contribuciones y las tasas. Dentro de los impuestos tenemos dos de los más conocidos como el IGB y el impuesto a la renta. En las contribuciones, que podríamos definirlas como aportes para financiar instituciones del Estado, tendremos por ejemplo al de Salud, al SENATI y al CENSICO. Las tasas son pagos que nos benefician directamente, como por ejemplo las licencias de funcionamiento y los arbitrios. Todos los tributos, al ser obligaciones con terceros, formarán parte de un pasivo por pagar, el cual me genera en algunos casos una disminución del patrimonio, es decir, un gasto. Claro ejemplo de gastos son las tasas y las contribuciones. El problema lo tendremos con los impuestos, donde aplicaremos diversas dinámicas contables. Empecemos hablando del impuesto general a las ventas. Este impuesto lo dividiremos en débito fiscal y crédito fiscal, donde el débito fiscal es el IGB de las ventas y el crédito fiscal el IGB de las compras. Colocaré la ecuación contable para entender la dinámica. El débito fiscal estará incluido en un comprobante de venta donde tendremos la cuenta por cobrar al cliente que incluye el cobro del impuesto y el cobro del bien o del servicio ofrecido. Coloquemos un valor por cobrar de 1.180, IGB de 180 y el valor del bien por 1.000. Aquí hemos creado la obligación del IGB por pagar al Estado, el cual será cobrado al consumidor final. Lo que hemos hecho es aumentar un pasivo y aumentar un activo, lo que no produce una disminución del patrimonio. Por el lado del crédito fiscal registraremos una factura de compra donde se incluye el gasto del servicio, el pago del impuesto y el total por pagar al proveedor. Volvemos a colocar los mismos valores y si se fijan estamos aumentando un pasivo por pagar al proveedor, pero a su vez disminuyendo el pasivo por pagar del IGB, lo cual tampoco me produce un gasto. Pero habrán ocasiones en las que registraré el IGB como gasto, por ejemplo cuando la administración tributaria me desconoce el crédito fiscal. Aquí el registro no será disminuir un pasivo, sino reconocer un gasto. También tenemos el caso del retiro de bienes, que es cuando regalamos un producto a un tercero. En este caso el consumidor final no pagará este impuesto, por lo que tocará asumirlo y para ello registraremos un gasto y crearemos un pasivo por pagar. También tenemos mecanismos de adelantos del IGB, como las percepciones y las retenciones. Las percepciones serán un monto que se agrega en el comprobante de compra o de venta y las retenciones es un valor que se resta también de la compra o de la venta. En el caso de las percepciones, si le aumentamos este valor al cliente, contablemente registramos este incremento en la cuenta por cobrar por el lado del debe y a su vez creamos la obligación por pagar por concepto de percepciones al Estado. Si es el proveedor el que me aumenta en su factura, entonces estamos incrementando el pasivo por pagar al proveedor y a su vez reconociendo un crédito fiscal por concepto de percepciones. En las retenciones, si nuestro cliente nos paga de menos por concepto de retención, contablemente debemos reconocer la disminución de la cuenta por cobrar y a su vez el reconocimiento de un crédito que usaremos en el pago del IGB mensual.
Y si somos nosotros que retenemos a nuestro proveedor, entonces estamos disminuyendo la cuenta por pagar al tercero y a su vez creando la obligación por pagar a la administración tributaria por concepto de retenciones. Existe un sistema también de recaudación para pagos de impuestos que se le denomina detracciones. En este caso no va a ser necesario crear una cuenta por pagar al Estado porque estamos hablando de la misma cuenta del proveedor. Simplemente la detracción va a ser direccionada hacia una cuenta corriente específica del Banco de la Nación que finalmente sigue siendo el mismo titular, el proveedor, pero que utilizará este dinero para poder cancelar impuestos. Así que no va a ser necesario crear una cuenta de pagar al Estado porque sigue siendo una cuenta por pagar al proveedor. El impuesto a la renta de tercera categoría la podemos dividir en pagos a cuenta y el impuesto anual. En el pago a cuenta estaremos creando la obligación por pagar y reconociendo un activo que será usado como crédito al final del año. Para ello usamos una 40 por el lado del haber y una 16 por el lado del debe. Al registrar el impuesto anual debemos reconocer un gasto utilizando la cuenta 88 por el lado del debe y la obligación por pagar por el lado del haber. Al final del año debo aplicar los pagos a cuenta al impuesto anual registrado. No olvidemos que el pago del ITAM también tendrá la misma dinámica de los pagos a cuenta. Por último tenemos las retenciones del impuesto a la renta, por ejemplo el impuesto de quinta categoría, en la que disminuimos la cuenta por pagar al trabajador por el lado del debe y por el lado del haber creamos la obligación por pagar a la SUNAT. Lo mismo ocurrirá con la retención de cuarta categoría, donde disminuiré la cuenta por pagar al proveedor y a su vez crearé la obligación por pagar de este impuesto. Estamos cambiando un pasivo por otro pasivo. Bien, espero que te haya gustado este video. No te olvides de suscribirte, darle un like y compartir este video para poder llegar a más personas. Hasta aquí el video de hoy y nos vemos en una próxima oportunidad.